Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora del día en la que revisen el video. El día de hoy vamos a empezar con el avance de la materia con el tema que corresponde a la lógica proposicional o también denominada lógica aristotélica. Para el avance de este tema vamos a realizar explicaciones con un conjunto de ejercicios que han sido seleccionados de acuerdo al tema que estamos avanzando. En el ejercicio 1 tenemos el enunciado. En el libro Hijos de la Libertad del autor A.S. Neal están inscritas las siguientes proposiciones. La proposición P. Mis maestros hacen que todas las lecciones sean aburridas. Proposición Q. No aceptan las respuestas que no figuran en los libros. Proposición R. Imponen un cúmulo de normas estúpidas. Entonces, el ejercicio 1 me da 3 proposiciones, 3 enunciados de tipo declarativo que afirman la verdad o la falsedad de algo, y me pide lo siguiente: construir las proposiciones compuestas P y Q, no Q o R, P y Q, entonces R. La resolución se indica a continuación. P, Q y R son 3 proposiciones simples o proposiciones atómicas, también llamadas comúnmente, y lo que debo realizar es utilizar los conectivos lógicos que son la conjunción, la disyunción, la negación, la implicación simple para construir estas proposiciones compuestas. Debo construir estas proposiciones y expresarlas en el lenguaje coloquial o en el lenguaje que se habla comúnmente. Proposición P y Q. Habíamos dicho P es mis maestros hacen que todas las lecciones sean aburridas. Proposición Q. No aceptan las respuestas que no figuran en los libros. P y Q será: mis maestros hacen que todas las lecciones sean aburridas y no aceptan las respuestas que no figuran en los libros. Ahora vamos por la segunda, no Q o R. Q es: no aceptan las respuestas que no figuran en los libros. Si Q es no aceptan las respuestas que no figuran en los libros, no Q va a ser la negación de esto, la negación de Q. Entonces no Q será aceptan las respuestas que no figuran en los libros. Entonces no Q o R será: aceptan las respuestas que no figuran en los libros o imponen un cúmulo de normas estúpidas. Esa sería la solución del segundo inciso. El tercer inciso, P y Q, entonces R. Debo expresar en el lenguaje coloquial esta proposición compuesta que está en notación simbólica. P y Q será: mis maestros hacen que todas las lecciones sean aburridas y no aceptan las respuestas que no figuran en los libros. Si P y Q, entonces R será: si mis maestros hacen que todas las lecciones sean aburridas y no aceptan las respuestas que no figuran en los libros, entonces imponen un cúmulo de normas estúpidas. Y tenemos eso descrito aquí. Si mis maestros hacen que todas las lecciones sean aburridas y no aceptan las respuestas que no figuran en los libros, entonces imponen un cúmulo de normas estúpidas. Ese sería el ejercicio 1. En este ejercicio se ha realizado un repaso de la simbolización de proposiciones compuestas, es decir, pasar proposiciones del lenguaje coloquial a notación simbólica o notación matemática, y hemos realizado la formulación de estas proposiciones compuestas a partir de 3 proposiciones atómicas, también llamadas proposiciones simples. Vamos al ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Proponer las siguientes proposiciones en forma simbólica, negarlas y retraducir al lenguaje común.
Tenemos tres proposiciones simples. En este caso, corrección, tenemos tres proposiciones que son compuestas y debemos traducirlas del lenguaje común al lenguaje simbólico, luego negarlas y volver a traducir el resultado de esa negación al lenguaje coloquial. El inciso 1 me dice, no es justa, pero mantiene el orden. La proposición 2 es, los alumnos conocen a los simuladores y los desprecian. La proposición 3 dice, si los alumnos conocen a los simuladores, entonces los desprecian. Solución. Para representar de manera simbólica las proposiciones, vamos a utilizar la convención. La convención indica que debo representar cada proposición por las letras que empiezan a partir de la P con minúscula. P, Q, R, S, T y así sucesivamente. Entonces, analizando, como había dicho, la proposición primera, que dice no es justa pero mantiene el orden. Aquí puedo identificar dos conectivos. El conectivo que es la negación de una proposición, el no, y un segundo conectivo que es el pero. El pero es otra forma de expresar la conjunción. La conjunción es un conectivo lógico que se puede representar a través de las palabras y, pero, además, también y algunas otras palabras más. Entonces, tengo la proposición no es justa pero mantiene el orden. Es una proposición compuesta que está conformada por dos proposiciones simples. La proposición simple P va a ser es justa. La proposición simple Q va a ser mantiene el orden. Entonces, esta proposición en amarillo no es justa pero mantiene el orden. Viene de dos proposiciones simples que están asociadas a través de los conectivos lógicos. En este caso, será no P y Q, porque no P y Q no es justa, pero mantiene el orden. Esta sería la representación simbólica de la proposición del inciso 1. Luego, debo negar esta proposición, negado de P y Q. Negado de P y Q por las leyes lógicas de proposiciones se desarrolla como el negado del negado de P o el negado de Q. Negado del negado de P por ley de negación se vuelve simplemente P y tenemos como resultado final P o no Q. P o no Q retraducido al lenguaje coloquial sería es justa o no mantiene el orden. P o no Q sería es justa o no mantiene el orden. Este sería el primer inciso. Tenía la proposición expresada de manera literal, la traduje al lenguaje simbólico, negué esa proposición, hallé el resultado de esa negación de forma simplificada y volví a traducir ese resultado al lenguaje coloquial. Ahora vamos con la proposición del inciso 2. El inciso 2 dice, los alumnos conocen a los simuladores y los desprecian. En esta proposición en amarillo yo puedo identificar a dos proposiciones simples que están conectadas a través del conectivo lógico de la conjunción. En este caso tenemos esta conjunción que asocia esta proposición con esta otra. Como pueden observar, les había mencionado que una conjunción se puede representar a través de diferentes palabras y, pero, además, también. Y en este caso estamos utilizando la forma de la conjunción con el conectivo y. Entonces, las dos proposiciones atómicas que componen a la proposición en amarillo son proposición P, los alumnos conocen a los simuladores. Proposición Q, los desprecian. Luego, la proposición compuesta en amarillo será P y Q. Luego, debo hallar el negado de P y Q.
El negado de P y Q por ley de De Morgan es lógicamente equivalente a negado de P o negado de Q. Retraducido al lenguaje común, no P o no Q, pues sería no P. Los alumnos no conocen a los simuladores. No Q no los desprecia. No P o no Q sería los alumnos no conocen a los simuladores o no los desprecia. Esta sería la resolución del inciso 2. El inciso tercero. Analizando la proposición compuesta. Si los alumnos conocen a los simuladores, entonces los desprecian. En este caso tengo una proposición que está expresando una implicación simple. Una implicación simple. ¿Cómo identifico eso? Porque tengo el conectivo de la implicación simple, que son las palabras sí, entonces. Esas dos palabras indican que hay una implicación simple. De esta forma, las proposiciones atómicas que componen esta implicación simple son: proposición P. Los alumnos conocen a los simuladores. Esta proposición se le llama antecedente. Y la proposición Q, que viene después de la palabra entonces, es el consecuente. El consecuente será la proposición los desprecia. De esta forma, proposición P, los alumnos conocen a los simuladores. Proposición Q, los desprecia. Si P, entonces Q. Luego, si los alumnos conocen a los simuladores, entonces lo desprecian, será si P, entonces Q. Negando si P, entonces Q, tendría negado de si P, entonces Q. P, entonces Q, por las leyes lógicas, se puede expresar a través de los conectivos disyunción y negación. P, entonces Q, es lógicamente equivalente a negado de P o Q, negado del antecedente en disyunción con el consecuente. El negado del antecedente disyunción con el consecuente, pues se halla a través de la ley de De Morgan, negado de P y negado de Q. Negado de P por ley de negación se vuelve simplemente P. Y no Q. En esta parte tenemos un pequeño error que vamos a corregir. Negado de P es simplemente P y no Q. Entonces, retraduciendo al lenguaje común tendríamos lo siguiente. P y no Q sería: los alumnos conocen a los simuladores y no los desprecian. Esta sería la resolución del inciso 3. Una vez habiendo resuelto este inciso, podemos pasar al próximo ejercicio. Ejercicio número 3. Realizar las tablas de verdad de las siguientes proposiciones. En el inciso 1 del ejercicio 3 tenemos la proposición P, entonces P o no Q. En el inciso 2 del ejercicio tenemos P o Q, entonces no R, y no P o R, sí, solo sí, no Q. En el inciso 3 tenemos negado de si P, entonces Q, o si Q, entonces R. Todo esto, entonces R, entonces P. Primero empezamos con el inciso 1. El inciso 1. Si P, entonces P o no Q. En este caso identificamos dos proposiciones simples que componen a esta proposición compuesta. Las proposiciones simples son P y Q. Entonces 2 elevado a la n es igual al número de filas que tendrá la tabla de verdad que voy a realizar. En este caso n es igual a 2 porque tengo dos proposiciones simples que constituyen esta proposición compuesta. Es decir, estoy utilizando dos letras, P y Q.
Ahora, 2 elevado a la 2 es 4, por lo cual la tabla de verdad de esta proposición tendrá 4 filas. Tengo aquí P, aquí tengo Q. Voy a ir asignando los valores de verdad de P de manera intercalada de uno en uno, empezando en verdadero. Es decir, verdadero, falso, verdadero, falso. Para el que está a la izquierda voy a asignar los valores de verdad de manera intercalada, tomándolos de dos en dos, es decir, verdadero, verdadero, falso, falso. Luego tengo lo siguiente. Si P, entonces P o no Q. La operación lógica que voy a realizar primero va a ser la disyunción de P o no Q. Aquí tengo la columna Q, que es verdadero, falso, verdadero, falso. La columna de no Q será falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Correcto? Aquí tenemos verdadero, el negado de Q va a ser falso. Aquí tenemos falso, el negado de eso va a ser verdadero. Aquí tenemos verdadero, el negado de eso es falso. Y aquí tenemos falso, el negado de eso es verdadero. El resultado de esta disyunción, es decir, lo que va a ir en esta columna, que es la disyunción, viene de hallar la disyunción del valor de verdad de P con el valor de verdad de no Q. Verdadero o falso, verdadero. Verdadero o verdadero, verdadero. Falso, falso es falso. Falso o verdadero es verdadero. Ahora, este resultado de esta columna 1 con esta columna 2 va a ser esta columna 3. Esta columna 3 yo la voy a resolver a través de esta implicación. Esta columna se va a operar con esta otra columna, 3 con 4. El resultado de la implicación de la columna 4 con la columna 3 me va a dar este resultado final, que va a ser R mayúscula. Si verdadero, entonces verdadero es verdadero. Si verdadero, entonces verdadero es verdadero. Si falso, entonces verdadero es verdadero. Y si falso, entonces verdadero es verdadero. El resultado de esta implicación es una columna de valores de verdad en la que todos los valores van a ser verdaderos, es decir, no importa el valor que asuma P y el valor de verdad que vaya a asumir Q. Cualquiera de estos valores me genera un resultado verdadero para esta implicación. Esta implicación es la columna de resultado de la tabla de verdad de toda esta proposición compuesta. Ahora, inciso 2. La proposición del inciso 2. Tengo una conjunción. P o Q, entonces no R, y no P o R, sí, solo sí, no Q. ¿Cuántas letras puedo identificar en esta proposición compuesta? Pues 3 letras, P, Q y R. Estoy utilizando 3 proposiciones simples para obtener esta proposición compuesta. De esta forma, 2 elevado a la 3 es igual a 8. Tendré 8 filas en la tabla de verdad de esta proposición compuesta. Estas son las 8 filas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7 y fila 8. Tengo que asignar los valores de verdad de P, de Q y de R. El valor de verdad voy a empezar a asignar por el valor de verdad de la letra que esté más cerca a la Z. En este caso es la R. Voy a asignar los valores de verdad de R intercalados de uno en uno, empezando en verdadero. Es decir, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Luego le sigue a la Q, yendo hacia atrás. Voy a asignar los valores de verdad de Q intercalándolos de dos en dos, empezando en verdadero, es decir, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Luego viene la P. Voy a asignar los valores de verdad de P asignándolos de 4 en 4, empezando en verdadero, es decir, 4 verdaderos y 4 falsos. Y aquí, como ya había dicho, se forman las 8 filas de esta tabla de valores de verdad. Pues bien, una vez que tengo eso, empiezo a hallar la tabla para la proposición compuesta que me dan en el ejercicio. Primero, lo que voy a hallar, aquí tengo un corchete, dentro del corchete tengo un paréntesis, lo mismo en este lado, tengo un corchete,
dentro del corchete tengo un paréntesis. Siempre lo que está más adentro debe ser lo primero en ser resuelto, es decir, lo que está más adentro de acuerdo a los signos de agrupación. Entonces, primero voy a resolver esta implicación, luego voy a resolver esta disyunción. Resolviendo esta implicación, la implicación dice Q entonces no R. Debo resolver la implicación Q entonces no R. Debiendo resolver eso, tengo los valores de verdad de Q, los voy a copiar aquí. Los valores de no R se obtienen negando esta columna. Es decir, si aquí era verdadero, aquí es falso. Si aquí era falso, aquí es verdadero. Si aquí es verdadero, aquí es falso y así sucesivamente. Entonces, Q entonces no R va a ser verdadero siempre y cuando no se dé la situación de que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, el único caso en el que una implicación simple me da falso es cuando tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso. En este caso, si B entonces F es F, porque es antecedente verdadero, consecuente falso. Si B entonces B es verdadero, si F entonces F es verdadero, si F entonces B es verdadero, si B entonces F es falso. Si B entonces B es verdadero, si F entonces F es verdadero, si F entonces B es verdadero. Operando esta columna con esta columna mediante la implicación simple, operando 1 con 2, obtengo la columna 3. Es esta columna de aquí. Una vez hecho aquello, voy a operar esta columna 6 con esta columna 7 a través de la disyunción. ¿Qué va a ir en esta columna? Pues no P. El resultado de los valores de verdad de no P va a ser la negación de estos valores, de los valores de P. Si aquí tengo 4 verdaderos, 4 falsos, entonces no P serán 4 falsos, 4 verdaderos. Y los valores de verdad de R van a ser simplemente FB, 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 FB. La disyunción, debo realizar la disyunción entre esta columna y esta columna. ¿Cuándo me va a dar falso la disyunción? Pues la disyunción va a ser falsas únicamente cuando tenga dos falsos, es decir, falso o falso, falso. F o B es B, F o F es falso, F o B es verdadero, B o F es verdadero, B o B verdadero, B o F verdadero, B o B es verdadero. Tengo este resultado que es esta columna 8 donde tengo el valor de esta disyunción. Ahora voy a realizar el resultado para esta otra disyunción. Esta columna de aquí, que está remarcándose con el puntero rojo, sale del resultado de operar P, la columna de P, con la columna de la implicación, a través de las reglas para el conectivo de disyunción. Tengo columna 4 que operar con la columna 3 a través de la disyunción. La disyunción únicamente me va a dar falso cuando ambos sean falsos, es decir, cuando haya falso o falso. Entonces, B o F es verdadero, B o B es verdadero, B o B verdadero, B o B verdadero, F o F falso, F o B verdadero, F o B verdadero y F o B es verdadero. Tengo ya esta columna a la que voy a llamar 5. El resultado de esta disyunción es la columna 5. Y debo operar esta columna con el resultado de esta doble implicación. Pero esta doble implicación todavía no la he resuelto. El resultado de esta doble implicación sale de operar esta disyunción, esta columna 8 con esta columna 9. Entonces, la columna no Q va a salir negando los valores de verdad de la columna Q. En Q tengo dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. En no Q voy a tener lo opuesto, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos. Ahora sí puedo operar esta columna
con esta columna a través del conectivo de la doble implicación, de esta doble implicación. Una doble implicación es un conectivo lógico en el cual su resultado me da verdadero solamente cuando las dos proposiciones que se conectan a través de la doble implicación son iguales. Es decir, falso, sí, solo si falso es verdadero. Verdadero, sí, solo si falso son diferentes entre verdadero y falso. Verdadero, sí, solo si falso es falso. Falso, sí, solo si verdadero es falso. Verdadero, sí, solo si verdadero es verdadero. B, sí, solo si F es falso. B, sí, solo si F es falso. B, sí, solo si B son iguales, entonces verdadero. B, sí, solo si B es verdadero. Ahora ya tengo esta doble implicación. Debo asociarla con el resultado de esta disyunción a través de este conectivo, que es la conjunción. La conjunción me va a dar verdadero solamente cuando ambos sean verdaderos. Entonces, verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Y esta columna, donde está ubicada la conjunción, es la columna del resultado, la columna final. Este es el resultado de la tabla de verdad para esta proposición compuesta. Vamos con el inciso 3 de el ejercicio de tablas de verdad. Nos dice que tenemos la siguiente proposición. Negado de P entonces Q, si P entonces Q o si Q entonces R, todo eso, si entonces R entonces P. ¿Cuántas letras diferentes podemos identificar? Identificamos P, Q, R, por lo cual tenemos 2 a la 3, es decir, 2 al cubo igual a 8 filas. Para la asignación de las filas tenemos lo siguiente. Para la asignación de los valores de verdad. Empezamos con la letra R, asignando valores intercalados de 1 a 1 entre verdadero y falso, es decir, BF, 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 hasta completar a 8. Lo propio con Q, pero en este caso intercalamos de 2 en 2, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Lo propio con P, pero esta vez intercalando de 4 en 4, 4 verdaderos y 4 falsos. Ahora, para realizar la tabla de verdad de esta proposición, empezamos por los conectivos lógicos que estén alojados más adentro de los signos de agrupación, es decir, los que estén más internamente alojados dentro de algún signo de agrupación. Aquí tenemos un corchete, aquí un paréntesis y aquí tenemos una llave. Llave, corchete, paréntesis. Por lo cual, primero vamos a hallar el resultado de esta implicación, luego de esta implicación. Si P entonces Q, si P entonces Q, esta es la columna de P con 4 verdaderos y 4 falsos, esta es la columna de Q con 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. El resultado de si P entonces Q va a ser verdadero siempre y cuando no se tenga antecedente verdadero y consecuente falso. Es el único caso en el que da si P entonces Q me da falso es cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Si B o V verdadero, si B o V verdadero, si B o F falso. Si B entonces F falso, si F entonces B verdadero, si F entonces B verdadero, si F entonces F verdadero, si F entonces F verdadero. El resultado de esta columna 1 con la columna 2 es esta columna 3 a través de el conectivo implicación simple. Ahora debo de hallar el resultado de la implicación simple de si Q entonces R. La columna de Q es esta con 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. La columna de R es esta con los 8 valores intercalados. BF, 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 BF.
El único caso en el que si esto, entonces esto me da falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Los demás van a ser verdaderos. Si B, entonces B verdadero. Si B, entonces F falso. Si F, entonces B verdadero. Si F, entonces F verdadero. Si B, entonces B verdadero. Si B, entonces F falso. Si F, entonces B verdadero. Si F, entonces F verdadero. El resultado de operar esta columna 4 con esta columna 5 a través de la implicación simple es esta columna 6. Ahora, debo operar para hallar el resultado que va a representar a los corchetes. El resultado que va a representar a los corchetes va a ser esta disyunción. Esta disyunción es el resultado de operar esta columna 3 con esta columna 6 a través de la disyunción inclusiva. Es decir, esto o esto. El único caso en que esto o esto me va a dar falso es cuando ambos sean falsos. Los demás casos van a ser verdaderos. V o V verdadero, V o F verdadero, F o V verdadero, F o V verdadero, B o V verdadero, B o F verdadero, V o V verdadero, V o V verdadero. Esta columna yo la voy a llamar 10. Primero debo continuar operando esta implicación simple, porque esta implicación simple está alojada dentro de un paréntesis que a su vez está alojada dentro de unas llaves. Si R, entonces P, la columna de R es esta con V, F, V, F, V, F, V, F. La columna de P es esta con 4 verdaderos, 4 falsos. El único caso en que si R, entonces P me va a dar falso es cuando R sea verdadero y P sea falso. Si V, entonces V verdadero. Si F, entonces V verdadero. Si V, entonces V verdadero. Si F, entonces V verdadero. Si V, entonces falso, es falso. Si F, entonces F es falso. Si V, entonces F es falso. Si F, entonces F es verdadero. Esta columna, si R, entonces P, al resultado de esta columna 7 con esta columna 8, yo lo llamo 9. Ahora debo operar la columna 9 con la columna 10 a través de la implicación simple. Esta columna va a actuar haciendo de antecedente y esta columna va a actuar haciendo del consecuente. El único caso en el que el resultado me va a dar falso es cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Si V, entonces V verdadero. 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 Si V, entonces falso es falso. Si V, entonces verdadero es verdadero. Si V, entonces falso es falso. Si V, entonces V es verdadero. Esta es la columna 11. El resultado de esta implicación simple es esta columna. Pero no hay que olvidar que afuera de las llaves tengo un conectivo de negación. Y en este caso, cuando ocurre de que una negación, ¿cuál es la forma de actuar de la negación? Pues esta columna que tengo aquí, todos los valores van a ser negados por el conectivo de negación. Negado de V, F negado de V, F negado de V, F negado de V, F negado de F, V negado de V, F negado de F, V negado de V, F. Y el negado de esta columna 11 va a ser la columna del resultado, el resultado final. Este es el resultado final para este inciso 3. Hemos realizado los 3 incisos y a continuación pasamos al próximo ejercicio. Ejercicio número 4. Clasificar las proposiciones de acuerdo a su tabla de verdad. Tenemos la proposición del inciso 1, inciso 2, inciso 3 y el inciso 4. Aquí está numerado como 3. Tenemos doble inciso número 2. Pero lo vamos a realizar de todos modos. Entonces, el inciso 1 dice, si P, entonces Q, y Q, entonces P. Aquí, ¿cuántas letras puedo identificar? Diferentes, 2 letras diferentes, la P y la Q. 2 al cuadrado 4, tendré 4 filas para operar. Aquí tengo P, aquí tengo Q. Q, asignaré los valores de verdad de Q.
intercalando de uno en uno entre verdadero y falso. VF, VF. Lo mismo con P, pero intercalando de dos en dos. V, V, F, F. Si P entonces Q, si P entonces Q, me da falso únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es decir, cuando P es verdadero y Q es falso. Si V entonces V verdadero, si V entonces F falso, si F entonces V verdadero, si F entonces F es falso. Si Q entonces P. Esta columna del resultado me da falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Es decir, cuando tenga Q verdadero y tenga P falso, me va a dar aquí falso. Los demás van a ser verdaderos. Ahora, operando esta columna 1 con esta columna 2, obtengo el resultado a través de esta conjunción. Este resultado va a ser la columna R. V y V verdadero, F y V falso, V y F falso, V y V verdadero. El resultado es verdadero, falso, falso, verdadero. Aquí observarán que tenemos dos verdaderos y dos falsos. Cuando el resultado de la tabla de verdad, el resultado de la tabla me da valores mixtos, es decir, algunos verdaderos, algunos falsos. En ese caso, la proposición compuesta se clasifica como una contingencia, porque existen algunos que son verdaderos, algunos que son falsos, hay algunos que son verdaderos. Vamos con el inciso número 2. En el inciso 2 tenemos la proposición siguiente. P y Q o R en disyunción con la proposición no P o no Q y no R. Primero, aquí tenemos dos corchetes que están en disyunción y dentro de estos dos corchetes tenemos un paréntesis dentro de cada uno. Primero vamos a hallar los resultados de los paréntesis, que son los signos de agrupación que están más internamente ubicados. Es decir, esta conjunción está ubicada dentro de un paréntesis y a su vez dentro de un corchete. Lo propio esta disyunción. Hallando la disyunción P y Q. P y Q va a ser verdadero únicamente cuando ambos sean verdaderos, es decir, P sea verdadero y Q sea verdadero. B y V, V verdadero, B y V verdadero, B y F falso, B y F falso, F y V falso, F y V falso, F y F falso, F y F falso. Este es el resultado que tenemos en la columna 1, P y Q. Ahora en la columna 2 tenemos la proposición R, los valores de verdad de la proposición R. Los valores de verdad de la proposición R vienen dados por VF, 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 VF. Asociando 1 y 2 a través del conectivo disyunción inclusiva, la disyunción inclusiva va a ser falso únicamente cuando ambos sean falsos, es decir, esta columna 1 sea falso y la 2 también sea falso. V o V verdadero, V o F verdadero, F o V verdadero, F o F falso, F o V verdadero, F o F falso, F o V verdadero, F o F falso. Este es el resultado y lo almacenamos en la columna 3. Ahora, la columna 4 va a ser la negación de P. La columna 5 va a ser la negación de Q. La columna de P es 4 verdaderos y 4 falsos. La negación de P va a ser 4 falsos y 4 verdaderos. La columna Q era 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. La negación de Q va a ser 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. Ahora debo hallar el resultado de esa disyunción y almacenarlo en la columna que estoy nombrando como la columna 6. En ese caso tengo lo siguiente. F o F falso, F o F falso, F o V, V, F o V, V, F, B o F verdadero, B o F verdadero, 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 verdadero o verdadero, verdadero. Esta será la columna 6. Ahora, la columna 6 se asocia con no R a través de la
conjunción. 6 y 7 se asocian y el resultado es una conjunción entre 6 y 7. La conjunción va a ser verdadera solamente cuando las dos son verdaderas, en el resto de los casos es falso. F y F falso, F y B falso, B y F falso, B y B verdadero, B y F falso, B y B verdadero, B y F falso, B y B verdadero. Esta va a ser la columna 8 que está aquí. Ahora el resultado final va a ser esta disyunción y esta disyunción viene de asociar el resultado que está en esta columna 3, el resultado de esta disyunción, con el resultado de esta conjunción. Debo asociar estos valores de verdad con estos valores de verdad a través de una disyunción entre la columna 3 y la columna 8. Ese va a ser el resultado. Tengo V o FV, V o FB, V o F verdadero, F o V verdadero, V o F verdadero, F o V verdadero, V o F verdadero, F o V es verdadero. Todos los valores de verdad de la columna de resultado me han dado verdadero. En ese caso, lo que estoy hallando es una proposición cuya clasificación es una tautología. Todos los valores de verdad de la columna de resultados son verdaderos. Entonces estamos hallando una tautología. La clasificación es tautología. Para el inciso 2 tenemos negado de P o P, entonces P. ¿Cuántas proposiciones diferentes se identifican aquí? Pues una proposición, la proposición P. 2 a la 1 es simplemente 2, por lo que esta tabla de verdad tendrá dos filas. P puede asumir el valor de verdad verdadero o el valor de verdad falso. Ahora, debo hallar primero el resultado de esta disyunción que está entre paréntesis, luego ese resultado debo asociarlo con el valor de verdad de P a través de una implicación simple y luego negar eso. P o P, verdadero o verdadero es verdadero, falso o falso es falso. Esto es el resultado de la columna 1. La columna 2 simplemente va P, es decir, verdadero y falso en la segunda fila. Si verdadero, entonces verdadero es verdadero. Si falso, entonces falso es verdadero. Este es el resultado de la implicación simple que va en la columna 3. Y la columna de resultado será la negación de esta columna. Negación de verdadero es falso, negación de verdadero es falso. Esta es la columna de resultado. Entonces, el resultado final es falso, tengo falso, por lo cual estamos hablando de una contradicción. Una contradicción se da cuando la columna de la tabla de verdad, la columna de resultado en la tabla de verdad, me dan todos los valores falsos. En este caso son falsos. Continuando con el tercer ejercicio, tenemos la proposición compuesta, que está expresada de la forma P y Q y R, entonces S, sí, solo sí, P y Q, entonces sí, R, entonces S. ¿Cuántas letras diferentes se identifican aquí? Pues tenemos P, Q, R, S. 2 elevado a la cuarta igual a 16. Esta tabla de verdad tendrá 16 filas. Las asignaciones de los valores de verdad. Empezamos de la letra que esté más ubicada al final del alfabeto, que en este caso es la S. La S se empezará a asignar a los valores intercalados de uno en uno, empezando en verdadero, es decir, B, F, 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 B, F. Luego, la que está antes de la S es la R, se asignan los valores de verdad de R, tomados de dos en dos de forma intercalada, empezando en verdadero, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos y dos falsos. Los valores de verdad de Q se asignan intercalándose de 4 en 4, empezando con verdadero, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. Los valores de verdad de P se asignan tomándose de manera intercalada de 8 en 8, es decir, 8 verdaderos, 8 falsos. Y así se forman las 16 filas de la tabla de valores de verdad de esta proposición compuesta. Primero hallamos el resultado de P y Q. P y Q va a ser verdadero solo cuando ambos sean verdaderos, es decir,
V y V verdadero, V y V verdadero, V y V verdadero, V y V verdadero. En los demás tenemos que siempre uno de los dos va a ser falso, o en las últimas filas van a ser ambos falsos. En ese caso, todos los demás valores de verdad de P y Q van a ser falsos. Luego, P y Q y R, el resultado va a ser esto con la fila R. La fila R es la misma que está acá. Por comodidad de resolución no hemos copiado la fila R, pero lo que vamos a operar va a ser esto con esto a través de la conjunción. ¿Y cuándo va a ser verdadera esta conjunción? Cuando ambos tengan valor de verdad, de verdadero, es decir, ambos sean verdaderos. Verdadero, 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 verdadero. Los demás empieza a parecer falso, uno de los dos falso. F y V, F. F y V, F. V y F, F. V y F, F. F. Y F, F. F y F, F. V y F, F. V y F, F. F y F, F. F y F, F. V y F, F. Verdadero y falso, falso. F y F, falso. F y F, falso. El resultado de esta fila, con esta fila a través de la conjunción, es esta fila 3. La fila 3 la voy a asociar con la fila 7, que es la fila de los valores de verdad de S. Los valores de verdad de S son los mismos que están acá. Y voy a reemplazar a través de asociar estos valores con los valores de la fila 3 a través del conectivo condicional implicación simple. Fila 3 con fila 7 a través del condicional de la implicación simple. Esta implicación simple me va a dar falso únicamente cuando este es verdadero y el valor de S es falso. Aquí tenemos V, si V entonces V verdadero. Aquí tenemos si V entonces F falso. Si F entonces V verdadero, si F entonces F verdadero, si F entonces B verdadero, si F entonces F verdadero, si F entonces B verdadero, si F entonces F verdadero, si F entonces B verdadero, si F entonces F verdadero, si F entonces B verdadero, si F entonces F verdadero, si F entonces B verdadero, si F entonces F verdadero, si F entonces B verdadero y si F entonces F es verdadero. Tenemos un verdadero, un falso y los demás verdaderos en esta fila 8. Ahora, ya he hallado este resultado de esta implicación simple y voy a proceder a trabajar en el otro corchete. Primero voy a trabajar este paréntesis, luego este paréntesis y voy a hallar este resultado de en medio después. P y Q. La columna de valores de verdad de P y Q es la misma que tenemos acá, porque acabamos de hallar P y Q al principio del ejercicio. 4 verdaderos y los demás falsos. 4 verdaderos y los demás falsos. Es la columna 4. Si R, entonces S. Si R, entonces S va a estar dada por estos valores de verdad de R y S. Los únicos casos en los que me va a dar falso es cuando R sea verdadero y F sea falso. Aquí me va a dar falso. Aquí me va a dar falso. Aquí me va a dar falso. Y aquí me va a dar falso. Los demás son verdaderos. Esta va a ser la fila 5. La columna 4 y la columna 5, perdón, se van a asociar a través de la implicación simple. Voy a asociar estos valores de verdad con estos valores de verdad a través de esta implicación simple. El resultado de esta implicación simple va a ser falso únicamente cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En los demás casos va a ser verdadero. Si V entonces B verdadero, si V entonces F falso, si V entonces B verdadero, si V entonces B verdadero, si F entonces B verdadero, si F entonces F verdadero, si F entonces B 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 verdadero, si F entonces F verdadero, si F entonces B verdadero, si F entonces B verdadero, si F entonces B verdadero, si F entonces F verdadero, si F entonces B verdadero y si F entonces B verdadero. Esta es la fila 6 y ahora para hallar el resultado final voy a asociar la fila
6 con la fila 8 a través de un doble condicional, una implicación doble, perdón. Esta implicación doble implicación, es verdadera solo cuando ambos son iguales, ambos valores de verdad que se están operando. En este caso, V si solo si V, verdadero. F si solo si F, verdadero. V si solo si V, verdadero. Y tenemos puro verdaderos, solo si, puro verdaderos, por lo cual aquí voy a tener puro verdaderos. Toda la fila de esta implicación doble me da puro verdaderos, toda esta columna, y esta es la columna de resultado. Por lo tanto, como la columna de resultado me está dando todo verdaderos, la clasificación de esta proposición compuesta es una tautología. Con esto concluimos esta sesión de ejercicios, y cualquier duda que hayan tenido pueden volver a recorrer el video al minuto en el que se encuentre la parte del ejercicio en la que busquen la aclaración. Hasta la próxima semana, yo me despido.